Bendito sea Dios, mis hermanos. Buenos días tengan todos ustedes. Dios me les bendiga esta mañana de martes 7 de julio. Por su gracia, su misericordia, como cada mañana hemos despertado. Nos hemos levantado nuevamente, hemos abierto los ojos. Bendito sea Dios por su bendición que nos da, por la bendición que nos da de estar nuevamente aquí en su presencia. Señor y Dios nuestro, una vez más, Señor, como cada día, Señor. Venimos delante de tu presencia agradecidos por la vida y la salud que tú nos ofreces. Gracias por tu cuidado para con nosotros, Señor. En tus manos nos encomendamos, Señor, para iniciar nuestro día nuevamente, Señor, en tu presencia. Venimos ante ti, Señor, con un corazón contrito y humillado, Señor. Pidiéndote primero que nada, Señor, perdón por nuestros pecados, Señor, perdón por nuestras faltas. Señor, transforma nuestras vidas, Señor. Haz de nosotros odres nuevos, Señor. Ayúdanos, Señor, cada mañana, cada día, a ser y caminar más como tú, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias por tu cuidado. Gracias por cada una de tus bendiciones, Señor. Porque estamos respirando, Señor. Gracias, Señor. Nos hemos despertado en algún hospital, Señor. Nos hemos levantado, Señor, por tu gracia y tu misericordia. En tus manos nos encomendamos, Señor. Y ponemos en tus manos cada necesidad, Señor. En esta mañana, Señor. Pongo en tus manos, Señor, fortaleza, Señor. Salud para Miguel López, Señor. Que seas tú, Señor, restaurando su vida, Señor. Que sea tu soberana voluntad en la vida de Miguel López, Señor. Pongo en tus manos, Señor. Dale fortaleza, dale sabiduría, Señor. Ayúdale, Señor. Pongo en tus manos, Señor, los médicos que le están atendiendo, Señor, que tú, Señor, los uses de gran manera, Señor, para que puedan ayudar a Miguel en este momento en su salud, Señor. A su señora madre, Señor, a su hermana, a cada uno de sus hijos, Señor, a su familia. Bendíceles, Padre. Sí, fortalece las vidas de cada uno de ellos, Señor. En tu mano lo encomendamos, Señor. Agradecidos, Señor, por la vida y la salud, Señor, por este retiro de varones que tendremos este 17 y 18 de julio, Señor. Lo pongo en tus manos, Señor, para que tú proveas, Señor. Tú seas, Señor, quien sea exaltado y glorificado esos días, Señor. Que tú proveas para cada necesidad, Señor, que necesitamos para llevar a cabo este retiro, Señor. Ayúdanos, Señor. Habla nuestras vidas, Señor. Sé tú, Señor. Sé tú con nosotros. En tus manos estamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Hermanos, este 17 y 18 de julio, a las 7 de la tarde, en el 1500 Mezcalero, estaremos llevando a cabo nuestro mini retiro de varones. Son 2 días. Son 5 expositores de la palabra de Dios. Estaremos ahí reunidos por Cristo, para que usted nos acompañe y se dé el tiempo de estar y de venir ese día a esta reunión de varones. Será por 2 días. Tendremos con el favor de Dios 5 expositores de la palabra y pedimos a Dios, ¿verdad?, que Él los use para llevar a cabo diferentes mensajes, diferentes temas que se van a tratar en cuanto a este retiro, ¿verdad? La orientación, la palabra de Dios sobre todo, ¿verdad? El joven en el matrimonio, ese tema va a ser llevado por un joven, por nuestro hermano Aaron Loesa Jr. Él va a llevar este tema, un mensaje para los jóvenes. Si usted en su iglesia tiene jóvenes, si tiene algunos de sus jóvenes, llévenlos, va a ser y que sean solteros, ¿verdad? Y aún unos solteros, para que este mensaje, ¿verdad?, enfocado a los jóvenes, el joven y el matrimonio, el joven y la pureza del matrimonio, ¿verdad? De cómo la palabra de Dios nos invita y nos llama a que usted y yo lleguemos puros al matrimonio. La pureza del hombre, el matrimonio no únicamente en la mujer, sino también en el hombre, ¿verdad? Guardarse para el matrimonio. Es un tema bastante bueno, un tema, podemos decirle, fuerte para todos aquellos jóvenes, ¿verdad?, que están saliendo de sus hogares, que apenas empiezan su vida en su juventud,
que conozcan, que nos habla y nos dice la palabra de Dios acerca de la pureza en el varón. No únicamente la pureza es enfocado en la mujer, también en nosotros como varones. Dios nos llama a ser puros, ¿verdad? Guardarnos para el matrimonio. Eso es algo que se va a tocar ese día, el sábado, ¿verdad? Y luego vamos a ver también el llamado del hombre, el varón y su familia, que viene siendo acerca del pastor y su familia, ¿verdad? En cuanto a la familia, ¿qué te mueve a ser pastor? Es otro de los temas que tendremos. Son 5 temas muy, muy buenos, mis hermanos, que con el favor de Dios estaremos ese día recibiendo ese mensaje. ¿Qué nos dice la palabra de Dios acerca de ello? Les esperamos el 17 y 18 de julio. Por lo pronto, mis hermanos, seguimos con la iglesia sin amor, esa iglesia de Éfeso, un llamado a la iglesia de Éfeso. Y vamos a abrir nuestras Biblias, la palabra de Dios, ¿verdad? En Romanos 7, 21 y 20, al 23. Romanos 7, 21, perdón, al 23. Y así nos habla y nos dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. El 24, ¿verdad? Es miserable de mí. ¿Quién me librará de ese cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Así termina este capítulo 7 de Romanos, ¿verdad? ¿Y por qué lo estamos leyendo? Porque la verdad es que ninguno de nosotros puede decir que nuestro amor por Dios, por Él, es realmente todo lo que debería de ser. El primero y más grande de todos los mandamientos, amar al Señor de todo tu corazón, alma, fuerza y mente, establece una norma sumamente elevada, dado a que somos débiles en nuestra carne. Sí, somos débiles, hermanos. La maldición del pecado, la persistencia de la tentación y las muchas distracciones terrenales que se disputan en nuestra atención y nuestro afecto, el amor total y firme por Cristo es frustrantemente difícil de alcanzar. ¿Por qué? Todos debemos confesar, al igual que el apóstol Pablo, que bajo la norma puesta por la ley somos un fracaso absoluto. Por eso dice él, ¿verdad? Hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Somos pecadores, mis hermanos. Somos faltos delante de Dios. Y esa es la lucha interna, esa es la lucha que tenemos día con día, ¿verdad? Y dice el versículo 18 en este pasaje, ¿verdad? Y yo sé que en mí yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no en hacerlo. Dice nada más esa lucha, ¿verdad? El versículo 18 de Romanos 7, ¿verdad? Nos dice, el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. En resumen, ninguno de nosotros ha cumplido a la perfección durante una hora el primero y más básico de todos los mandamientos de Dios. Debemos reconocer ese fracaso como pecado y como la entrada a un mayor pecado, pecado mayor, ¿verdad? Por nuestra incapacidad, mis hermanos, de cumplir perfectamente el mandato de Dios. De ninguna manera nos absuelve del deber de seguir la norma
que este mandamiento establece. Un mayor amor por Cristo debería ser el objetivo de todos y cada uno de nosotros como creyentes en nuestro corazón. Debería estar firme, debería ser el objetivo principal en nuestras vidas, ¿verdad? Y debemos protegernos firmemente contra la distracción y tentaciones que viven en nuestros corazones y disminuyen nuestro amor por Cristo. Descuidar este deber es cortejar el desastre espiritual. A la luz de toda la Escritura, mis hermanos, no existe mejor ilustración de los graves peligros del amor declinante por Dios que la carta de Cristo a la iglesia en Éfeso, una isla en un mar de paganismo, ¿verdad? Asia Menor era totalmente pagana. Incluso antes de la persecución romana, habría sido un lugar difícil para predicar el Evangelio. Era una cultura dominada por la mundanalidad, el libertinaje, el misticismo y la idolatría. Y el centro de todo estaba en Éfeso. Aunque Pérgamo era la capital de la región, Éfeso era el verdadero centro. Era el hogar de aproximadamente de 500,000 personas. La llamaban la luz de Asia y dominaba toda esa región. Para empezar, Éfeso era el puerto principal de Asia Menor y servía como la puerta de entrada para personas y bienes hacia el resto de la provincia. El puerto se hallaba en la desembocadura del río Caistro, a poco menos de 5 kilómetros de la ciudad. Hoy en día el puerto no existe. Está enterrado bajo kilómetros de lodo, arrastrado por el, por el Caistro. Tal vez esto contribuyó a la muerte de la antigua ciudad, de la cual hoy yace ruinas, ¿verdad? Ya está en ruinas. Además de su valor como puerto de embarque, Éfeso también eh, se asentaba en la convergencia de 4 importantes rutas romanas de comercio. La ciudad no solo era la luz de Asia, también era su mercado. Quien viajaba por esa parte del mundo pasaba por Éfeso. O sea, tenía que pasar por ahí, por Éfeso, ¿verdad? Eso significa que la ciudad también era centro de cultura y diversión. El teatro, mis hermanos, tenía una capacidad de 25,000 personas. La primavera en primavera, ¿verdad? Cada primavera se organizaban eventos deportivos que rivalizaban con las antiguas Olimpiadas. Era una procesión masiva y extensa de atletismo, drama, desfiles y sacrificios paganos. Y es posible que Pablo estuviera refiriéndose a los juegos de Éfeso en 1 Corintios 16, del 8 al 9, cual describe de sus planes de permanecer. ¿Sí? En Éfeso hasta el Pentecostés, porque se había abierto puerta grande y eficaz y muchos son los adversarios. La afluencia de peregrinos, de espectadores de todo el mundo mediterráneo le habrían convertido en un campo de misionero estratégico. Sin embargo, lo que verdaderamente distinguía a Éfeso era el templo de Artemisa, ¿sí? Una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Fue construida de mármol brillante y era casi del tamaño de una manzana completa. Dominaba no solo el paisaje, sino toda la vida de la ciudad, además de sus usos religiosos. El templo servía como museo, era un gran mercado, un banco para las familias más acumuladas, ¿verdad? En Asia Menor, e incluso como refugio para los delincuentes, ¿sí? Entonces, era una gran adoración a Artemisa o Diana, ¿verdad? La diosa más sagrada en el antiguo mundo grecorromano. Hermanos, eso era la ciudad de Éfeso. Estaba llena de paganismo, llena de idolatría. Era una ciudad donde Pablo, ¿verdad? Vemos en el libro de los Hechos cómo Pablo
en sus viajes misioneros, ¿verdad? Vemos que Pablo va a Éfeso y, y cuidado, ¿verdad? La gente era tremenda y él aún así predicó la palabra. eh, lo que nos dice aquí el autor, ¿verdad? Y todos, para todos es conocido que es donde está la cultura, los griegos, en Asia Menor, donde está Grecia, toda esa área, donde, de acuerdo a la historia, lo que usted y yo recibimos en algún momento en nuestros estudios, en nuestra vida regular, ¿verdad? Nos dimos cuenta de cómo tenían dioses, ¿verdad? La mitología griega, los dioses, los griegos y todo eso, ¿verdad? Los grandes filósofos, donde salen, donde conocemos y oímos Aristóteles, Platón, todos ellos, ¿verdad? Entonces vemos cómo eh, Pablo en Éfeso, como dice el capítulo 19 del libro de los Hechos, ¿verdad? Cómo se enfrenta a toda esta multitud. Eso lo vimos en Hechos 19, ¿verdad? Donde también Apolos predica en Éfeso y donde vemos que Apolos predica, pero a la vez le falta. Y es cuando llegan este matrimonio, ¿verdad? A hablar con él, Aquila y su esposa, ¿verdad? Donde platican con él y le dan el mensaje completo de nuestro Señor Jesucristo. Eso lo vimos en el capítulo 19 del libro de los Hechos, ¿verdad? Hay un alboroto en Éfeso, ¿por qué? Porque Pablo, sí, predicaba a nuestro Señor Jesucristo, entonces estos hombres realmente pues se molestan con él, se molestan y hacen una un alboroto, y lo vemos en Hechos 19, todo lo que acontece en Éfeso. Es algo que está en la escritura, y vemos aquí que esta ciudad, este pueblo de Éfeso, pues era una ciudad perdida, ¿verdad? Entregada a la idolatría, entregada a todo la mundanalidad, ¿verdad? El templo se llenaba todos los días con miles de sacerdotes, eunucos, prostitutas del templo, músicos, bailarines y otros adoradores. La adoración misma consistía en una histeria caótica, embriaguez, libertinaje, desviación sexual y frenesí, automutilación. Era una demostración horrible y repugnante. Heráclito fue un filósofo griego pagano que nació y vivió en Éfeso en el siglo V antes de Cristo. E incluso él mismo estaba horrorizado por las perversiones que se exhibían en la ciudad natal, en su ciudad, ¿verdad? Describió la cultura de ahí como temerosa, sí, tenebrosa y vil, y dijo que la moral de sus compatriotas era más baja que la de los animales. Heráclito escribió: los efesios merecen ser ahorcados hasta el último de ellos, con una oscuridad espiritual y corrupción tan dominantes. Éfeso probablemente no es el primer lugar que elegirías para plantar una iglesia. Sin embargo, el evangelio prosperó ahí. Más que eso, se extendió desde esa ciudad a través de toda Asia Menor. Entonces ahí vemos que ahí, como vimos al principio, ¿verdad? Éfeso fue una ciudad donde se estableció el evangelio por medio del apóstol Pablo, y de ahí surgieron más iglesias, estas 6 iglesias más de Asia Menor, siendo Éfeso el centro de la iglesia madre, podemos decirle así, de todas esas 6 iglesias que vamos a hablar más adelante, ¿verdad? Por eso la carta de Apocalipsis, que nos habla acerca del mensaje a las 7 iglesias, inicia con el mensaje a la iglesia de Éfeso, ¿sí? Empieza el mensaje a la iglesia de Éfeso. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de las 7 candeleros de oro, y dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo,
y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Aquí está, mis hermanos. Has dejado tu primer amor. Es lo que hablábamos el día de ayer, mis hermanos, que no podemos dejar a nuestro primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Dice nada más, el mensaje a las iglesias, mis hermanos, el mensaje de la palabra de Dios a la iglesia que es de Cristo, nos llama al arrepentimiento. Por eso cuando iniciamos con la introducción de el llamado de Cristo a reformar su iglesia, de formar la iglesia, nos habla acerca del arrepentimiento, y no únicamente arrepentimiento, sino el arrepentimiento de toda una congregación, de que realmente toda la congregación nos arrepintamos, de que realmente continuemos y retomemos ese camino hacia el centro de las escrituras, mis hermanos. No es lo que diga yo, no es lo que diga. ¿Qué dice la palabra de Dios? Así dice la palabra de Dios. No, es que el pastor dijo, no, lo que yo puedo decir sale sobrando, mis hermanos. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿De qué nos habla? ¿Qué nos enseña? ¿A qué nos invita? Y nos hace el llamado al arrepentimiento. Entonces, ese es algo que vemos en el libro de los Hechos 19, ¿verdad? Versículos 11 y 12, ¿verdad? La escritura nos informa que en esos días hacía Dios milagros extraordinarios por manos de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños y delantal de su cuerpo, las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. El Espíritu Santo confirmó el mensaje y el poder del Evangelio por medio de estas obras milagrosas. Hechos indica que algunos de los exorcistas locales estaban celosos del poder de Pablo e intentaron aprovechar tal poder para sí mismos, como dice Hechos 19:13. Un grupo, los hijos de Seba, invocaron los nombres de Pablo y del Señor para hacer salir un espíritu inmundo de un hombre. Y el espíritu le replicó, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Como dice el versículo 14 y 15. El hombre, y la historia continúa, el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos, como dice el versículo 16 de Hechos 19. Eso es lo peor que puede pasarle a un falso exorcista. La palabra de Dios declara que estos incidentes dejaron a toda la ciudad en el santo temor de Dios, que el nombre del Señor fue magnificado y su palabra prevalecía, como dice Hechos 19, 17 y 20. Entonces, vemos todo esto aconteció, mis hermanos, y lo vemos en el libro de los Hechos, capítulo 19, ¿verdad? De cómo Pablo enfrentó a toda esta población de Éfeso y estableció una iglesia. Por eso nuestro Señor Jesucristo les dice en la carta, ¿verdad? En el capítulo 2 de Apocalipsis dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Hermanos, no dejemos nuestro primer amor. No olvidemos que Dios es todo, ¿sí? Todo en nosotros. Que nuestro Señor Jesucristo es el centro del mensaje, no nosotros. Olvídese ya de ponerse a usted en el mensaje. Olvidémonos de ponernos a nosotros en el mensaje. El mensaje central es nuestro Señor Jesucristo. Que su pueblo, que su iglesia regrese al primer amor. Que no pierda su primer amor. Eso es algo muy importante. Por eso este mensaje a la iglesia de Éfeso es sobre eso, ¿verdad? Que no olvidemos nuestro primer amor. No dejemos nuestro primer amor. Por eso hay este mensaje, ¿verdad?
dice que escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene 7 estrellas, y él empieza: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor a mi nombre y no has desmayado. Eso es lo que ve bueno, ¿verdad? Es lo que habla. Podemos decir: nos está animando, ¿verdad? Qué bonitas palabras de nuestro Señor, ¿verdad? Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por tu amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti, ahí está ya, pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Todo está bien, pero hay algo que no está bien. Has perdido, has olvidado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré un candelero y quitaré tu candelero de su lugar, y si no hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborrece las obras de los Nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias: aquel que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Y ahí termina el mensaje a la iglesia de Éfeso, ¿verdad? O sea, es un mensaje claro, un mensaje que le llama al arrepentimiento, que le dice: arrepiéntete, regresa a tu primer amor. Hermanos, si hoy te has sentido que muchos hermanos dicen: ay, hermano, es que no me siento bien, me siento como que me falta algo, como que algo está pasando. Pues regresa a tu primer amor, ¿verdad? No te olvides de dónde, no nos olvidemos, mis hermanos, de dónde Dios nos ha rescatado, de dónde Dios nos trajo, de dónde Dios nos levantó. No olvidemos ello. Démosle gracias a Dios y siempre, siempre busquemos el reino de Dios y su justicia, porque todo lo demás nos será añadido. No olvidemos, no nos soltemos de su mano, no nos olvidemos que Él es nuestro primer amor, porque de tal manera nos amó que se dio a sí mismo por cada uno de nosotros. Bendito sea Dios, porque por su gracia y su misericordia hemos sido apartados para Él, hemos sido justificados, hemos sido eh, apartados para Él, para su gloria. No olvidemos ello, que todo es para su gloria, para que le exaltemos, glorifiquemos su santo nombre y estemos siempre buscando su rostro día con día y venir a su presencia, como lo hemos hecho cada mañana durante este tiempo, ¿verdad? Ya del 2019 para acá, bueno, desde antes, ¿verdad? Pero llevando a cabo estos devocionales empezamos, a Dios gracias, en octubre del 2019. Todavía recuerdo, ¿verdad? En octubre del 2019 iniciamos estos mensajes que dicen que vas a hacer la mañanera, ¿verdad? La mañanera. Dicen que sí ven la mañanera. Pero gracias a Dios algunos lo dicen por, como lo decimos, ¿verdad? Por, agarrarnos el chivo y como burla, no lo tomo como burla. Cuando me dijeron: hay que ver la mañanera. Pues qué bueno, bendito a Dios. Una mañanera que edifica, que nos ayuda a entender y a conocer a nuestro Padre Celestial. Venir a su palabra, a la fuente de vida. No dejemos, pues, mis hermanos, nuestro primer amor. Señor y Dios nuestro, una vez más, te agradecemos, Señor, por este bello día que tú nos has regalado, Señor. En tus manos encomendamos, Señor. Gracias, Señor, porque ayer en la noche tuvimos un trabajo sencillo, Señor. Se miraba difícil, Padre, pero por tu gracia y tu misericordia salimos adelante, Alex y yo, Señor, y todo se hizo para tu gloria, Señor.
Hoy en la tarde, Señor, nos ponemos en tus manos para ir a ese hospital, Señor, a hacer el trabajo correspondiente, Señor. Que seas tú con nosotros, Señor. Guíanos, fortalécenos, Señor. Danos la sabiduría para sacar adelante este proyecto. Hoy en la noche en el hospital de UMC, que todo esté bien, Señor. Que todo salga de acuerdo a tu soberana voluntad, Señor. Y que todo sea para tu gloria, Señor. En tus manos encomendamos, Señor, que tú seas, Señor. Que nos guíe, Señor, que nos llene tu sabiduría, que nos guíe en este trabajo, Señor. Gracias, Padre, porque escucha nuestras plegarias, Señor. Contesta nuestras oraciones. Gracias por tu amor, tu misericordia para con nosotros, Señor. En tus manos pongo a todos aquellos, Señor, que van a salir a laborar el día de hoy, Señor, que están en sus trabajos, en sus actividades del día, Señor. Bendíceles, protégeles, Padre. Gracias te doy, Señor, por la salud y la vida de nuestro hermano Alfredo Walls, nuestro hermano Antonio Aguirre, de Lorenzo Guevara, de José Camacho, Señor. Te pido por ellos, Señor, que tú les bendigas, por todos aquellos que están en las carreteras por su trabajo, Señor. Nuestro hermano Jaime Morales, Señor. Te doy gracias por la vida de él, Señor, por su ayuda, Señor, por su patrocinio, Señor, para con nosotros. Pongo en tus manos a Sun City Plumber, Señor, y gracias, Señor, que se hace presente también este año para lograr agarrar esas playeras, Señor, de estos primeros 10 años, de estos 10 años del ministerio de de la red de varones para Cristo, Señor. Te doy las gracias por esta compañía, por Frank Perry, por Frankie Perry, Señor, por sus donaciones, por todo lo que hacen, Señor, para que este ministerio salga adelante, Señor. Ayúdales, Señor, bendíceles, Padre. Bendícenos con trabajo comercial, Señor, en estos momentos, Señor. Gracias, Padre, por todo lo que tú provees, Señor. Gracias por este trabajo, Señor. Gracias por este ministerio de Juan 17:21, Señor. Por la red de varones para Cristo, Señor. Porque con nuestros recursos, Señor, que tú pones en nuestras manos, hacemos posible todo, Señor. Pon en tus manos a nuestro hermano Aaron Loesa, Señor. A la congregación de Reunidos por Cristo, Señor, que están preparados para recibirnos, Señor, este 17 y 18 de julio, Señor. Gracias, Padre. Gracias porque tú provees, Señor. Tú eres quien provee todo, Señor. En tus manos encomendamos, Señor, para que tú llames, Señor, toques corazones de aquellos varones, Señor, para que nos acompañen estos días, Señor, a ese retiro, Señor. En tus manos encomendamos, Señor. Ponemos todo en tus manos, Señor. Que sea tu soberana voluntad en la vida de todos y cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Hermanos, Dios me les bendiga. Mañana continuamos, hermanos. Vamos a seguir comentando acerca de la iglesia de Éfeso. Ya vamos a terminar. Y vamos a iniciar con la siguiente iglesia. Es la iglesia de Esmirna, una iglesia perseguida. La iglesia Esmirna, una iglesia perseguida. Recuerden que estamos viendo las 7 iglesias que se nombran en el libro de Apocalipsis. Dios me les bendiga, que tengan muy bonito martes.